La dotación olía a aceite y a frío. Se aferraban a la aritmética como otros se aferran a los rezos. Cada disparo contaba, cada segundo contaba, cada hombre era una fracción en un libro de cuentas que decidía quién volvía a casa. Eran la dotación de una flak de 105 milímetros, una bestia de acero encorvada sobre un anillo de concreto a las afueras de una ciudad o en una cresta azotada por el viento. Las matemáticas brutales de su tasa de supervivencia se escribían en fragmentos y segundos, en el arco de un proyectil y en el ángulo del hombro de un cargador. Al amanecer la rutina parecía casi banal. Los proyectiles se movían como piezas de ajedrez, las espoletas encajaban con un clic, los artilleros vigilaban el cielo. Debajo de esa rutina había un cálculo frío. El cañón exigía exposición. Los cargadores debían ponerse junto a la recámara para empujar un proyectil. El que apuntaba en dirección y el que apuntaba en elevación casi siempre estaban en la plataforma con la cabeza por encima del escudo. Las cajas de munición yacían en hileras ordenadas donde un mal paso podía ser el último. Una flak de 105 milímetros no existía aislada. Era un sistema de hombres y metal cuya vulnerabilidad podía expresarse en probabilidades. Y cuando llegaban los aviones, esas probabilidades dejaban de ser abstractas. Cuando se acercaban 3 bombarderos a gran altura, la probabilidad de que un fragmento golpeara a un hombre podía medirse. Y esas medidas no perdonaban. Aprendieron a pensar en ritmos. La cadencia de fuego, para empezar, era un enemigo brutal de la supervivencia. Una dotación bien entrenada podía sostener una cadencia que hacía trizas el cielo. Un disparo cada 2 segundos era un ideal que destrozaba formaciones de bombarderos, pero esa cadencia atraía atención y la devolvía en acero. Cada estallido generaba onda de choque y atención. El fogonazo del cañón lanzaba polvo y fuerza de choque sobre la plataforma. La dotación inhalaba años en segundos y cada disparo adicional aumentaba la densidad de proyectiles en el aire que podían caer de regreso como fragmentos letales. Las matemáticas lo decían. Después de cierto umbral de proyectiles detonando por minuto en un volumen cúbico dado, la probabilidad de que un fragmento golpeara a un hombre pasaba de poco probable a inevitable. Los hombres sentían esa inevitabilidad en los huesos antes de poder nombrarla. Los propios proyectiles de la flak conspiraban contra las dotaciones. Las espoletas de tiempo se ajustaban para detonar a altitudes calculadas. Convertían un proyectil de 90 kilogramos en miles de dientes irregulares distribuidos sobre un volumen del tamaño de una casa. Oculto en ese detalle hay un hecho frío. El radio letal de una detonación no era un círculo en un mapa, era una nube de probabilidad. Si los aviones barrían una zona, los estallidos se superponían. Donde 2 nubes se cruzaban, la densidad de fragmentos se duplicaba. La probabilidad de un impacto no solo se sumaba, estallaba. Las dotaciones aprendieron a vigilar esa superposición porque era geometría literal de la muerte. La plataforma de carga y su sombra en el suelo se volvían el centro de múltiples anillos invisibles. Las matemáticas de círculos superpuestos, cuántos estallidos y con qué frecuencia, se traducían directo en cuerpos inmóviles junto a vainas vacías. Había peculiaridades de ingeniería que empeoraban el cálculo. La cureña de 105 milímetros era robusta, pero sus mecanismos de giro y elevación eran lentos frente a la velocidad de los aviones. Para seguir una formación rápida, la dotación a menudo tenía que salir del escudo protector para ganar una vista más clara, y con eso limitaba la maniobrabilidad del cañón al alcance de sus brazos. Ese alcance, una joya oculta de la máquina, significaba que la supervivencia dependía de la postura humana y de cómo el artillero sostenía la cabeza. Un solo fragmento de metralla viajando a 2000 metros por segundo podía pasar por una rendija del escudo del tamaño de un puño. Las matemáticas de la probabilidad se reducían a la postura. Estar de pie durante una salva duplicaba el área de exposición. Agacharse detrás de la recámara la reducía, pero también hacía más lenta la recarga. Los hombres cambiaban seguridad por eficiencia, otra ecuación escrita en sangre. Las tácticas intentaron forzar las cifras. Las tripulaciones escalonaban a los cargadores, rotaban a los hombres cada tantos minutos y mantenían un cupo de tripulantes de reserva que podía reemplazar a una baja. Esas prácticas hacían más que mantener los cañones disparando. Intentaban aplanar la curva de riesgo, pero había un intercambio brutal. Cuantos más hombres ponías en puestos rutinarios para sostener un ritmo de fuego constante, menos te quedaban para absorber un pico repentino de bajas. Las limitaciones de suministro agravaban el problema. La escasez de munición obligó a hacer ráfagas más largas en momentos de riesgo. Los comandantes apostaban a que una andanada corta e intensa podría romper una incursión.
Pero las matemáticas castigaban la apuesta. Menos munición en total significaba menos salvas a lo largo del día. También significaba una tendencia a concentrar ráfagas cuando los atacaban. Y ráfagas concentradas producían volúmenes letales concentrados. Aquí hay una verdad inesperada. El clima y los proyectiles conspiraban para cambiar la aritmética de formas que las tripulaciones no veían con facilidad. El viento desviaba los fragmentos de las detonaciones. Una capa térmica repentina cerca del amanecer podía ocultar y revelar aviones a la vez. Cambiaba los ángulos de tiro. Una neblina repentina volvía las nubes de fragmentos jaulas pegajosas. Esparcía piezas letales sobre el suelo en lugar de dejarlas dispersarse. Las tripulaciones notaban estos cambios de forma táctil, dedos con guantes entumidos por el frío, el aliento visible en el aire mientras ajustaban espoletas, y ajustaban espoletas por fracciones, rezando para que una diferencia de 17 metros en la altura de la detonación bajara la densidad de fragmentos sobre sus posiciones. Un ajuste que parecía pequeño cambiaba mucho las probabilidades. Quienes lo dominaban sobrevivían más tiempo. El enemigo también jugaba con los números. Las formaciones de bombarderos aliados usaban altitudes escalonadas y aproximaciones en columna para minimizar la probabilidad de ser alcanzados por una sola batería de flak. Pero la concentración de aviones sobre un punto aumentaba la tasa a la que las explosiones se cruzaban sobre una batería. Convertía la doctrina táctica en aritmética letal para los defensores. Por el contrario, la flak de 105 milímetros, con sus proyectiles de alto explosivo, descubrió que concentrar el fuego en un sector angosto producía una mayor densidad de fragmentos, al costo de dejar otros sectores sin protección. Cada decisión de mando, concentrar, dispersar, sostener o mantener, era un cálculo que equilibraba impactos en aviones contra impactos en hombres. A mitad de cualquier enfrentamiento sostenido, la intuición oculta se volvía innegable. La supervivencia no era solo cuestión de pericia con las miras, era un poisson del azar, donde la tasa media de fragmentos mortales que caían en la zona de una tripulación determinaba el tiempo de supervivencia de un modo que se sentía bíblico. La revelación, el verdadero ajá que se filtró entre bocas cubiertas de lodo y ópticas ahumadas, era esta. Las tasas de supervivencia podían predecirse con una exactitud incómoda por el número de explosiones por minuto, el área de traslape y el perfil de exposición de la tripulación. Una batería que veía 5 explosiones efectivas por minuto sobre su plataforma tenía un tiempo de supervivencia mediano que caía de forma dramática en comparación con una que promediaba 2 explosiones. Los hombres podían sentir esa curva doblarse a medida que aumentaban las explosiones. Veían a los compañeros ser reemplazados por el silencio y sabían, con lógica fría, que sus propias probabilidades se reducían. El clímax llegó en una sola salida atronadora sobre una ciudad donde las tripulaciones de flak de 105 milímetros fueron puestas al límite. Los aviones llegaban en tal número que las nubes de fragmentos se volvieron una lluvia casi constante. Los proyectiles detonaban en una rociada densa que volvía el metal una ventisca reluciente. La tripulación rotaba como se había entrenado, pero al final la rotación no pudo seguir el ritmo de las bajas. Cayó el cargador, luego el apuntador, y el cañón trabajaba a duras penas, mal apuntado por el humo y la sacudida. La supervivencia dejó de ser un cálculo agregado. Se volvió inmediata. Quien aún podía correr, quien aún podía cargar un proyectil al hombro. El cañón siguió disparando entre los gritos, porque detenerse era invitar a la aniquilación. La energía destructiva engendra más peligro cuando el silencio permite al enemigo ajustar el tiro. Y cuando se disipó el humo quedaban menos hombres y un montón de casquillos. Una cuenta saldada. Cuando la guerra terminó o cuando llegó una pausa y los hombres pudieron hablar de su suerte, dijeron algo simple y terrible. Las fábricas podían construir cañones y proyectiles en cantidades que en el papel tenían sentido, pero no podían producir hombres lo bastante rápido para mantener a salvo las curvas de probabilidad. Ese fue el ajuste de cuentas. El de 105 milímetros era un arma excelente en muchos sentidos, pero sus matemáticas de supervivencia hablaban claro. Exposición, densidad de fragmentos, cadencia de fuego y geometrías de explosiones superpuestas. Eso significaba que el desgaste humano venía incorporado en su uso. Los comandantes podían comprar aviones por miles o por cientos, pero el costo humano en cada posición de tiro seguía siendo terco y calculable. Al final, el legado de esas dotaciones está escrito en los campos y en las memorias, donde los hombres aún recogen casquillos de un anillo de concreto y recuerdan los números fríos que decidieron sus vidas. La verdad que dejaron no es una
una frase heroica. Es una lección de cómo la tecnología y el cálculo se cruzan con la carne. Cualquier arma que esparce metal en el cielo inevitablemente esparce hombres en la tierra. Y la única misericordia llega al entender las probabilidades, al ajustar espoletas y postura, y a veces, de forma literal, al esperar que la aritmética se incline a tu favor el tiempo suficiente para volver a respirar.